Yampusken, Yampusken, Akurume, Akurume, Terume Amutupe, Terume Amutupe. Mari Mari Pu Papay, Mari Mari Pu Lamien, Mari Mari Compuche, ¿no? Inche Janet Payam Piñay, Figualmapu Troquinche Ta Inchin, Poyenque Chalin Yowaimu Pu Lamien, ¿no? Peumagen, Kumen Kaleimun, a todos bienvenidos, bienvenidas, esperando que todos se encuentren muy bien. Soy Janet Payán del equipo de Figualmapu y bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros una vez más, ¿no? Antes de comenzar quiero saludar, enviar un afectuoso saludo, ¿cierto? A las Pulamien, ¿no? A las hermanas de la Segunda Conferencia Global de Mujeres Indígenas que se encuentran ahí en este espacio. Es un espacio convocado en esta oportunidad por FIMI, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Están en una conferencia abordando diferentes temáticas de interés para todas aquellas Pulamien, todas nuestras hermanas de diferentes territorios. Pueden seguir la información por Facebook Live, Foro Segunda Conferencia Global de Mujeres Indígenas. También queremos saludar especialmente a todos los hermanos y hermanas de los diferentes pueblos indígenas que hoy día habitan este territorio que conocemos como Chile, a los Rapanui, a los Coya, Aymara, Diaguita, Quechua, tribal afrodescendiente, Licanantay, Cahuéscar, Yagán, Secman y los mapuches, quienes expusieron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Convención de la Constituyente para hablar sobre la preexistencia de los pueblos indígenas o de las nacionalidades indígenas o originarios, ¿no? Preexistencia al Estado chileno, ¿no? Con el propósito de abordar, digamos, la deuda histórica que se tiene en este país y sobre todo para que nunca más estemos excluidos, ¿no? Hay un eslogan que recuerdo que dice nunca más sin nosotros, ¿no? Y sin nosotras, los pueblos originarios o las nacionalidades, ¿no? También queremos rechazar la aprobación de la ley que hizo la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo al proyecto minero portuario Dominga, ¿no? Que pretende instalarse en un territorio de una riqueza de biodiversidad enorme, ¿no? Con una flora y una fauna que está a punto de ser extinta, ¿no? Y que va a generar graves daños, ¿no? Daños a la Reserva Nacional Pingüino de Jumbo, la Reserva Marina Islas Choros Damas, entre otros espacios territoriales que están en ese lugar, ¿no? Recordar que ya ese proyecto fue rechazado en el 2017, ¿no? Así que atención, hay que estar atento a más información, ¿no? Hoy, en esta noche de Cine en Turruca de Figualmapu, que vamos a estar con ustedes cada jueves por intermedio, ¿no? En este mismo horario, ¿no? Vamos a conversar a través de nuestras redes sociales de Facebook y YouTube, ¿no? Y de forma paralela, ¿no? O a partir de este momento también, ¿no? Vamos a poder disfrutar las películas que están programadas para ustedes.
Esta noche ya está disponible por 24 horas el cortometraje de ficción Arcángel, de nuestra amiga, nuestra querida amiga actriz, guionista, ¿no? Mixteca, cineasta, ¿no? Quien ha estado junto a nosotros en varias oportunidades. Recientemente estuvo con su estreno Nudo Mixteco, ¿no? Su ópera prima, en este espacio de Figualmapo, ¿no? Esta noche vamos a conversar. Vamos a conversar sobre la situación de nuestros mayores y mayoras, como dicen por allá en otras tierras del norte, ¿no? ¿Qué está pasando hoy día con nuestros las personas mayores en nuestras comunidades, entendiendo las comunidades en el más sentido amplio de la palabra, no solamente pensar en la comunidad como aquel espacio que está en la zona más rural, sino que en nuestras propias familias, en nuestros propios espacios, ¿no? Donde compartimos, donde estamos todos conviviendo, ¿no? Y para esta noche hemos invitado, ¿no? Esta noche que hemos denominado Wiñoquien Tuain Folil Queche Meo Ñiat Moguean. A ver, lo voy a repetir. Wiñoquien Tuain Folil Queche Meo Ñiat Moguean, ¿no? Me van a perdonar ahí mi mapuzungún, ¿no? Pero ahí los nervios a veces juegan mala. Y que significa en Mapuzungún mirar nuestras raíces para encontrar nuestra existencia, ¿no? Cómo nos miramos, cómo nos reflejamos, como ese espejo, ¿no? Ese espejo que tenemos seguro cada uno de nosotras y nosotros, ¿no? En nuestras casas, en nuestra familia, en el vecindario, en la comunidad, en estos espacios donde nos encontramos. Y para dialogar hemos invitado a 3 hermanos y hermanas que esta noche nos acompañan, ¿no? En este tema que también quiero aprovechar de contarle también a nuestros invitados, es el foco de este año de la 7ª versión que ya se aproxima en el mes de marzo, pero ya le vamos a comentar más detalle. Bueno, tenemos con nosotros a nuestra querida Ángeles Cruz. Como dije, ella es mixteca, es guionista, actriz y cineasta, quien hasta ahora tiene, bueno, ella es de México, ¿no? Para los que no saben dónde está ahí, Oaxaca, México. Es la directora que tiene varios cortos que algunos de ellos hemos presentado en estos espacios, ¿no? Los cortometrajes La Tiricia, o Cómo curar la tristeza, La Carta y Arcángel, ¿no? Y su ópera prima Nudo Mixteco. Ángeles dice que ella empezó a dirigir y a producir sus propias producciones, ya que hemos dicho que es actriz, cuando algo así como cuando tenía algo que decir, ¿no? Algo que pronunciarse, algo que contar, una historia que contar, ¿no? Ya ella nos va a decir más. Buenas noches, Ángeles, estás por ahí, ¿verdad? Hola, buenas noches, Janet, muchísimas gracias por la invitación a conversar, a compartir. Te agradezco mucho este espacio para difundir nuestro cine y también para hablar de nuestras comunidades y de nuestras realidades. Muchas gracias. A ti, querida hermana, a ti, muchas gracias a ti y a Isabel Sánchez también. Ella es actriz, ¿no? Viene trabajando, también es de Villa Guadalupe, Victoria, en Oaxaca, también de la misma comunidad que Ángeles. Ha sido maestra por muchos años, ¿no? Y ha participado como actriz en varios cortos y también en el largometraje la ópera prima de Nudo Mixteco de Ángeles, ¿no? Bienvenida, querida Papay, querida Lamien, ¿no? Buenas noches.
señorita. Es un gusto estar aquí con ustedes, con Ángeles, para platicar de nuestras comunidades. Gracias, gracias. Bienvenida. Bienvenida una vez más, querida Lamián. También está con nosotros un amigo ya de muchos años, Néstor Casafranca, ¿no? Él es quechua, ¿no? Es integrante de Chirapac, ¿no? Del Centro de Culturas Indígenas del Perú. Él es una organización que ya lleva como 30 años de trabajo, ya nos comentará un poquito más Néstor. Se han focalizado en el trabajo con mujeres, con la niñez, entre otros temas, también en la producción, también tiene mucho que comentar al respecto. Y bueno, también forma parte de esta red de la cual nosotros también estamos vinculados, que es CLACPIE, ¿no? La red latinoamericana de cine y comunicación de los pueblos indígenas. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Janet. Buenas noches, hermanas Ángeles y hermana Isabel. Yo creo que estamos para compartir esta noche un tema muy, muy sentido y muy importante, y esperamos que el público esté muy participativo, ¿no? Muchas gracias, Janet. Gracias, Néstor. Por ahí hace un sonido tu chamarra, como dirían los mexicanos, ¿no? Se roza ahí un poquito el micrófono con la chaqueta, pero no es necesario ahí, como que, bueno, bueno, si te sientes más cómoda ahí, ya, bueno. Bueno, nada, pues, yo quiero simplemente invitarlo a este diálogo. La idea es que podamos compartir y reflexionar. La invitación también es al público, que se pueda conectar, que pueda enviar sus mensajes y que se pueda incluir en este diálogo que nosotros creemos desde Figualmapo, y creo también representar a mis invitados, invitadas, a dialogar, ¿no? A pensar qué está pasando hoy día con nuestra gente mayor, ¿no? En nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra comunidad, ¿no? Y en este diálogo que es tan importante, que esperamos que aquí se pueda enriquecer. No vamos a dictar cátedra, sino que más bien la invitación a ese diálogo. Y voy a partir con Ángeles. Ángeles, ¿qué motivación, qué te motiva, qué te estremece a ti la situación, digamos, de la gente mayor, ¿no? Las personas mayores, que finalmente se traduce, ¿cierto?, en Arcángel. Bueno, buenas noches a todas, a todos, buenas noches a nuestra audiencia también, que sin ellos seríamos poco. Creo que lo que me inspira de hablar es la pregunta, ¿no? El cuestionamiento. Creo que antes considerábamos a nuestras ancianas y a nuestros ancianos como poseedores de conocimiento ancestral, como sabiduría, como quieres consultarles algo, ibas y consultabas, les preguntabas cómo se hacía esto, cómo se hacía lo otro. Yo creo que eso también lo hemos estado perdiendo en esta prisa, en este mundo tan volátil, tan rápido, y han cambiado como nuestras necesidades, nuestros objetivos. Yo hice Arcángel justo cuando conocí a la situación de abandono que sufría Patrocina. Patrocina no tuvo familia, no tuvo hijos, no tiene familia, y entonces en lo precario de su situación, la comunidad no vio con claridad, yo creo, ¿no?, qué hacer para ayudarla, ¿no? Cómo contener, cómo apoyar. Y en esta búsqueda de solución me di cuenta que existían muchos prejuicios. Primero, pues el abandono absoluto de los sistemas de salud y de cuidado para la gente mayor en nuestras comunidades. Después, la poca solidaridad, ¿no? Que ya estamos acostumbrados a que nada más ves para ti, ¿no? En esta cosa del yo y del egoísta, el egoísta yo, ¿no?
Y después lo que dejan de hacer las instituciones a nivel de país, ¿no? Lo que dejan de hacer, la responsabilidad que tienen para con toda su gente, lo que dejan de hacer, ¿no? Una terrible discriminación por idioma, por no valerse por sí mismos, por la edad, por el color, por la raza, en fin, un montón de cosas que me llevaron a ser arcángel, hablando también pues, de autocrítica hacia nuestras comunidades, ¿no? De lo hermoso que puede ser respetar la tierra, respetar a nuestras ancianas y a nuestros ancianos, y de repente en la práctica estar abandonando eso, ¿no? Estar alejándonos cada vez más de ello. Arcángel surge de eso, ¿no? De una historia real transformada a una ficción, digamos, ¿no? En la búsqueda de un lugar de acogida para Patrocinio, encontrar todas las dificultades que existen en la realidad, fue cuando escribí Arcángel. Yo creo que yo parto de mi semilla, que es el guión. Cuando yo escribo la historia, parto de muchas preguntas. No tengo ninguna respuesta, no tengo nada en concreto, nada seguro. Y hasta que empiezo a escribir, empiezo a encontrar hacia dónde va, ¿no? O sea, yo cuando escribí Arcángel estaba muy molesta, muy enojada, muy saturada, ¿no? Porque no encontraba salida a la ayuda que yo necesitaba para Patrocinio. Entonces, pues eso, ¿no? Creo que es un corto que más que dar respuestas, pues hace preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Hice una parábola entre la ceguera de Arcángel, ¿no? Está perdiendo la vista como una parábola de la humanidad, ¿no? Nos estamos quedando ciegos y no sabemos qué hacer con los que siguen aquí, o no sabemos cómo cuidar, cómo alimentar, cómo proteger, ¿no? A los que se quedan. Entonces, pues de ahí parte Arcángel. Esa es, digamos, la semilla de Arcángel. A mí me gusta trabajar en el cine con un equipo recurrente. Creo que hacemos familia, hacemos comunidad cuando hacemos cine, ¿no? Cuando hablamos desde nuestro propio equipo. Hablando de Isabel, que está aquí a mi lado, pues ha sido parte de mi equipo en todos mis trabajos, ¿no? Ha participado en la Tiricio, Cómo curar la tristeza, en La Carta, en Arcángel y en Nuevo Mixteco. Ha sido uno de mis pilares pues de sabiduría y de acercarme a mis raíces. Ella trabajó con mi papá y yo la conocí cuando era una niña y he aprendido mucho de ella, y ahora, digamos, trabajamos juntas. Entonces, así como con Sabel, hacemos equipo con la comunidad y hacemos equipo con las diferentes personas y con trabajando con diferentes edades, ¿no? Cuando trabajamos en el pueblo, trabajamos con niños, trabajamos con ancianos, con ancianas, con abuelitas, con gente adulta, y creo que eso nos abre un panorama de cómo estamos en nuestras comunidades, a lo cual pues viene esta reflexión. Esa reflexión que a nosotros nos interpela también, ¿no? Que te cuestiona, ¿no es cierto? Y en ese peregrinaje que comentas tú, que también viviste, ¿no? O que habitualmente yo siento, ¿no? Yo estaba recordando y cómo cuando uno va, sobre todo en las zonas más rurales, va por diferentes lugares y quizás nunca encuentra la atención que corresponde, ¿no? Sobre todo porque la gente a veces no siempre puede expresar completamente lo que necesita, ¿no? Qué sé yo, por no manejar el castellano como se requiere, y porque a la vista de los otros, ¿cierto? También hay un tema de discriminación hacia cómo nos ven, cómo nos vestimos, cómo nos están viendo, ¿no? Es un cortometraje que la verdad es que
te llena de esas emociones muy, muy, muy fuertes y contradictorias, pero también siento que con lo que nos relatas de la forma de cómo tú trabajas, ¿cierto? El cine, cómo está esa conexión permanente con la misma comunidad, en la cual la comunidad participa de tu trabajo, de tus largometrajes, de tus cortometrajes, me imagino desde las diferentes etapas. También, ¿cierto? Tener aquí a Sabela de alguna forma nos da cuenta también del rol que pueden cumplir, digamos, nuestras papás y nuestras señoras, ¿no? Y que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Que pareciera ser que está empezando una nueva carrera, una nueva vida, creo que tú misma lo comentabas. Entonces, Sabela, que desde el hecho de que como actriz, ¿no? ¿Qué ha significado ese trabajo también para ti? Luego quizás de un proceso donde no empezaste haciéndolo, lo empezaste a hacer después, ¿no? La verdad para mí es muy maravilloso todo lo que ha hecho Ángeles, porque es una realidad la que pasa en nuestra comunidad, lo que pasa en todo, pues en todas las comunidades, yo creo, no nada más en nuestra comunidad de Guadalupe Victoria, sino en todos lugares. Entonces, pues qué bueno que ella recuerda a esa viejita que ahora la tenemos en un asilo, tuvo la oportunidad de tener esas atenciones, pues así como ella, hay muchas más personas que, pues abandonadas, ¿no? Y que pues no volteamos a ver qué pasa con ellas, qué pasa con ellos. Porque a veces los hijos se van, se olvidan, ya no se acuerdan, o si se acuerdan, dicen, por ejemplo, ahorita que está la pandemia, dicen, no, pues si se muere, pues ni modos, dice, yo no voy a ir porque, pues a ver quién la entierra por ahí, a ver quién hace un favor. Y digo, pues ya los hijos ya ya se olvidaron, así lo entiendo yo, no sé. Así se expresan de sus papás, entonces yo no sé, pobres papás porque, o pobres abuelitos o abuelitas que se quedan abandonadas, ¿en qué se refugian? En nadie, porque no tienen ninguna esperanza. Entonces van acabando poco a poco y su sabiduría que tenían, pues, híjoles, pues nosotros los jóvenes que vienen ahora, pues no valoran todo aquello que esos abuelitos o abuelitas hicieron durante el tiempo que ellos estuvieron en el espacio, ¿verdad? Porque pues ellos sí fueron buenos digo, porque ellos sabían sembrar, sabían cosechar, ellos sabían qué era el valor de sus terrenos, de lo que tenían, cómo le agradecían al terreno, le daban un plato de pozolito, una jicarita de pulque para que la tierra estuviera contenta con ellos, para que produjera para la comida de cada uno de ellos. Entonces yo digo que eso también se está acabando porque ya ahorita las personas jóvenes que vienen ya no lo hacen porque pues para ellos ya no tiene importancia. Pero yo pienso que es bonito retomar todo eso, todo ese valor que tiene la tierra, que tienen los abuelitos, las abuelitas. Y tu trabajo como actriz. Y mi trabajo como actriz, pues, pues aquí estoy con Ángeles. Voy a ayudarla siempre y cuando, mientras yo esté, ¿verdad? Mientras Dios me preste esa oportunidad, estaré siempre con ellos. Aquí yo quiero hacer un paréntesis porque Isabel trabaja muy bonito, ¿no? En el set y en la ficción.
puede entender el alma del personaje y comprender, ¿no? Comprender como toda su vida interna, sus matices, sus cosas. Y eso, pues, en parte te lo dan los años, en parte la vida que has tenido, pero también todo el saber escuchar, ¿no? Yo creo que cuando estamos con el corazón abierto y te dicen algo y sabes escuchar y sabes dónde llega y puedes devolverlo, digamos, ¿no? Sabel hace mucho eso, ¿no? Yo digo que no sé qué es mejor, ¿no? Si es una mejor actriz o una mejor cocinera, porque todo lo que llega a sus manos lo transforma en sabores deliciosos, ¿no? Hace de una hierba una sopa maravillosa y así como hace con sus manos y con su sazón, también hace así en la actuación, ¿no? Las dos cosas, pues, las dos cosas, las dos cosas seguro es, ¿no? La hemos visto, hemos tenido el placer de ver el trabajo de Sabela, ¿no? Y cómo naturalmente, ¿no? Le fluye, como dices, es vivencial, ¿no? Es vivencial, está ahí puesta en el papel, pero también en su propia vida. Y Néstor, yo te quiero colocar en un contexto que, o sea, habitualmente, porque, claro, tampoco queremos ver, pareciera ser que la situación que nosotros estábamos abordando, si bien nosotros lo estamos abordando desde el punto de vista de los pueblos originarios, qué está pasando con nuestras comunidades, con nuestra gente indígena, ¿cierto? No es solamente algo que ocurre con los pueblos indígenas, ¿verdad? Pero llama la atención de que hay como, ¿cierto? Siempre hay una filosofía y un planteamiento del rol que juegan, ¿cierto? Los mayores en nuestros pueblos indígenas, ¿no? Como ente de sabiduría, como ente de traspaso, de formación, ¿no? Hacia los jóvenes, hacia la comunidad, ¿no? Que continúan trabajando por mucho tiempo, participando en diferentes roles también de la propia comunidad. ¿Qué pasa, no? ¿Por qué hoy día ocurre eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo reflexionas? ¿Por qué ocurre eso hoy día con nosotros? ¿Por qué está ocurriendo eso con nosotros? Bueno, buenas noches a todos nuevamente a todos nuestros audientes. Eh, como les decía, soy Néstor Casafranca. Actualmente soy parte de Chirapa, Centro de Culturas Indígenas del Perú. Nuestra institución tiene 35 años promoviendo la afirmación de la identidad y el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, con especial compromiso, como tú le dijiste, con la juventud, la niñez y la mujer indígena. Esta noche, escuchando a nuestra hermana Sabel y escuchando a Ángeles, desde ayer cuando hemos estado conversando, yo me transporté un poco a nuestra institución, que es una fuente de sabiduría, y en esta noche tan especial para dialogar sobre nuestros hermanos mayores y nuestras hermanas mayores, quiero traer a la memoria el saludo de Taita Ciprián Futuri, un hermano mayor que ya no está con nosotros. Él era quechua de la comunidad de Huillo, de Ollantaytambo, en mi tierra, en Cusco. Y que Chirapas, dentro de su propuesta de recuperación, revaloración y transmisión de conocimientos y sabiduría oral de nuestros mayores, para que no se pueda perder estos conocimientos y se pueda transmitir a las futuras generaciones. Quiero replicar este saludo, que está también en un video que nosotros hemos hecho que se llama Mi vida al infinito, que es la vida y testimonio de el documental de este hermano mayor, Taita Ciprián. Entonces voy a tratar es un saludo para mí muy tierno, muy conmovedor, y por eso no quería dejar de pasar esta ocasión, para que nos va a decir muchas cosas. Dice, lo voy a leer en quechua, no sé si mi quechua esté perfecto, pero voy a hacerlo. Dice, Kai palabraita, Kai natural rimainita, apachimusaiki, ñoqa kurajruna, munaykuchismi, Kai saluduymanta,
kay yachachikmanta munani, allin kawsay, kay runakunaman tupaspa, chaymanta ciudad llaqtakunapi rikunaymanta, ñoqaq ciencia, yuyanikachispa, en español. Estas mis palabras, mi lenguaje natural e inca. Yo, el hombre mayor, les envío, los amo, los quiero a través de mi saludo. Deseo que sepan lo bueno y lo desarmónico de la vida, de mi encuentro con la gente. Después de lo que vi en las gentes, en las grandes ciudades, luego mis pensamientos, reflexiones y ciencia. Es tan tierna y conmovedora sus palabras, el quechua encierra mucho más allá. Ese es un documental que se hizo Mi vida al infinito, y el libro nos habla pues de todo ese conocimiento que nos está hablando Sabel, de toda esa sabiduría, de todo ese encuentro. De ese encuentro habla desde la religión, desde la salud, desde los conocimientos, de cómo ha hecho servido, cómo no fue a la escuela. Hay un testimonio maravilloso. Entonces también hay esos conocimientos que ahora no se están valorando, se están dejando atrás. Ahora, con relación a tu pregunta, como verás, tenemos tanta fuente que conocer en las comunidades. Cuando nosotros trabajamos nuestros audiovisuales, nuestra primera fuente de conocimiento son nuestros mayores y mayoras, como lo están manifestando. Sin esos, creo que recibimos el mayor aporte para hablar, son los que manejan los temas, ya sea de salud, del conocimiento de las plantas, de la alimentación, del cuidado de la naturaleza, del agua. Todos esos conocimientos se recuperan y son los jóvenes los que van encontrando, van hallando todo eso. Hay una interrelación entre los abuelos y las abuelas y los jóvenes y los padres. Toda la familia se involucra. Entonces, esta mirada intergeneracional está bien presente en nuestro trabajo. Y Vladimir, por ejemplo, que es el joven que está encargado de hacer las producciones audiovisuales con los jóvenes, él siempre nos refiere que hay ese aporte que nos dan nuestros abuelos y nuestras abuelas, es muy rico. Y él se pregunta y dice, con un documento que nos escribe, nos dice que lo que nosotros damos y lo que los jóvenes dan para mí es bastante, pero él siente que es poco porque pueden ayudar a veces cuando están haciendo el cultivo o en la cosecha o en la siembra. Es poco lo que ayudan, pero el cariño que los jóvenes reciben y el equipo que es encargado de hacer los registros audiovisuales es inmenso, infinito, y hay todo el cariño que hay. Se ve en las comunidades de Vilcascomán, principalmente donde nos refiere Vladimir, que el reconocimiento a los abuelos es tácito. O sea, los reconocen a todos. Estos abuelos han hecho la escuela, han hecho el local comunal, han sembrado los árboles. O sea, hay un montón de cosas que se va recogiendo, digamos, como testimonio, pero eso lo vamos perdiendo. Y al otro lado, como han referido nuestras hermanas, también están en un abandono total. Nuestros abuelos en las comunidades, y eso me escribió ayer y hoy día con motivo de esta conversa, que están en un abandono total. Esos son los más vulnerables de las comunidades. O sea, no hay, las postas médicas no los atienden muy bien, porque muchos de nuestros mayores no pueden transportarse a las postas médicas, hablan sus idiomas, tanto pasa también en la Amazonía. Entonces el personal de la posta no habla el quechua, ya no habla, no hay forma de atender, no tienen ropa, están desnutridos, mal de la dentadura, mal de la vista, no pueden caminar. La familia
en algunos casos los visita, pero por las necesidades económicas siempre tienen que salir por estudios o por otras razones, salen de la comunidad y van a visitarlos 2 veces, 3 veces, pero están en ese abandono. Esa es la realidad. Son pocos los abuelos o abuelas que, digamos, están con la familia, que tienen ese cuidado, pero hay gran parte de los abuelos que están totalmente abandonados, ¿no? Y eso, por ejemplo, cuando nosotros vimos la película de Ángeles, Arcángel, nos viene pues a la memoria, nos viene a nosotros mismos que esto está tan presente, es algo olvidado, que muy bien que se haya hecho este corto, que nos toca a todos. Nos toca a todos. Vemos, a mí, por ejemplo, me conmueve una parte de la película en la cual, digamos, Arcángel va a dejar al asilo a la hermana y la patrocinio está escuchando, está consciente, no lo puede hablar, pero está sintiendo que no hay una aceptación, que hay problemas, etcétera. Entonces está mellando su autoestima, está mellando su alma. Entonces escucha todo este tipo de cosas y dice, bueno, yo ya no quiero comer, yo ya no quiero vivir. Entonces, nos falta un poco de concientización, de trabajo hoy en día en todas nuestras comunidades, porque están hoy día, como nos refería, les digo, Vladimir, y como vemos también muy de cerca, están bien abandonados. Hay un abandono total, hay un abandono total. Eso, y también la película de Arcángel a mí me tocó, tenía a mi padre que murió a los 94 años, y ahora tengo mi madre, que también yo con la película trato de ser más amable, a veces no es fácil, no es sencillo, pero también ella es tan lúcida, está consciente, está viva, es inteligente, hace un montón de cosas. Nosotros, por ejemplo, le tenemos prohibido salir a la calle. Le decimos, por favor, no salgas porque es peligroso, te puede pasar cualquier cosa. Un día yo salgo de la oficina de Chirapa y me voy al mercado y me encuentro cara a cara con ella. Le digo, madre, ¿qué haces acá? Y ella me dice, ¿y tú qué haces acá? ¿No estás trabajando? Bueno, es ese tipo de cosas, ¿no? Pero son tan lúcidos, son tan inteligentes, tan sabios, son nuestra compañía y merece que nosotros pongamos, digamos, un poco de atención a esto que también nos va a tocar. Yo creo que ya estoy muy cerca, por ejemplo, ¿no? Estamos Entonces, cerca, estamos muy cerca. son cosas que tenemos que ver, pero miren en nuestras comunidades, como nos refiere nuestra hermana Isabela, qué cosas tan grandes hay, ¿no? Cómo no beber, cómo no seguir inspirándonos en toda esa tranquilidad, en toda esa paz, en todo ese cariño que recibimos en las comunidades, en el caso de Perú, tanto andinas como amazónicas, ¿no? Eso. Gracias, Néstor, gracias. Gracias por lo que nos comentas, porque, bueno, es una noche, yo siento, de mucha emoción, porque es muy elocuente también, Néstor, para recordar algunos pasajes del cortometraje de Ángeles, ¿no? Qué importante, ¿verdad, Ángel? Como abordar este tema, ¿no? O sea, yo me imagino que has tenido la oportunidad también de mostrarlo en tu propia comunidad y en otros sectores. ¿Qué vas recogiendo? ¿Qué pasa con la gente? Bueno, yo creo que el cine tiene un poder increíble, ¿no? Que no es un libro que lees o que no es un discurso de un político. El cine te penetra de otra manera, ¿no? Te penetra la imaginación, el cuerpo, el corazón. Hay imágenes que te llevan a otro lado, que vibra tu cuerpo a otro lado y que saca tus emociones que estaban ahí guardadas. Creo que esa es la potencia del cine, digamos, ¿no? No es igual hacer un discurso escrito, ¿no? O un ensayo acerca de la vejez o un estudio médico acerca de la vejez que hacer una película. Creo que en la película es un idioma que entendemos todos y que podemos cada quien llevar nuestra propia respuesta, porque nosotros
como decía en un principio, no tenemos la respuesta, ¿no? Solo hacemos preguntas al respecto de lo que es la vejez. En esa reflexión, creo que Arcángel nos ha dejado muchísimas cosas, ¿no? Cuando yo lo escribí, aún no encontraba un lugar para Patrocinio, o sea, seguíamos buscando una institución que se hiciera responsable porque necesitaba atención médica todo el tiempo, porque necesitaba enfermeros, porque necesitaba un trato con dignidad. Finalmente lo encontramos y a 4 años de que yo escribí el corto, Patrocinio, ya recuperada, de que estaba muy desmejorada por el abandono, le propuse hacer el corto. Y le dije pues que no era su vida, era basado en lo que habíamos pasado, pero que no era su vida, que era una ficción, que era algo inventado y que íbamos a jugar a hacerlo y que si quería hacerlo, ¿no? Obviamente si no quería hacerlo, pues no lo íbamos a hacer. Y ella, así emocionadísima, dijo, sí, va, ¿no? Lo hacemos. Y de verdad fue muy emocionante el trabajo con ella, ¿no? ¿Por qué? Porque ella estaba entendiendo perfectamente cada momento del corto. Le explicaba yo en qué momento estábamos narrando, en el momento en que se sentía incómoda, que no podía hablar, que se sentía despreciada, o sea, recordábamos cosas que habíamos vivido y que le decía yo, acuérdate cuando este médico te hizo la entrevista y te habló muy fuerte. Entonces, para ella era muy claro esos momentos, lo tenía muy claro, ¿no? Y también, pues, el trabajo con Noé Hernández, que hace el Arcángel, él dijo, yo tengo que lograr que Patrocinio me considere de su familia, ¿no? O sea, me considere alguien cercano y que me mire como te mira a ti. Ella la conocía desde que hicimos La tiricia, cómo curar la tristeza, o sea, muchos años antes ya la conocía, por lo menos 6 años antes de que hiciéramos Arcángel, y había convivido con ella, pero se fue un mes exclusivo a estar cerca de ella, ¿no? Para platicar diario con ella, para ensayar, para estar con ella, para mirarse, para alimentarla, para cuidarla. Y eso yo creo que pues no lo paga nada, ¿no? No lo paga ni el cine, no lo pagan ni nuestras producciones, simplemente es hablar de la generosidad cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos en comunidad. La misma Chabelita estuvo ayudando en todo, o sea, no nada más salió ahí también como actriz, sino sus hijos también estuvieron ayudando, ella también fue parte de toda la producción, ahí andábamos cargando qué tenates, qué trae esto, qué lleva el taco, entonces en ese sentido creo que nos deja muchas enseñanzas, nos deja lo que sucede en el público, ya no lo determinamos nosotros, pero sí sabemos que las personas que hacemos cine, que siempre tenemos una postura, ¿no? Y que siempre es válido defender un punto de vista y es válido defender lo que estamos planteando con las cosas, ¿no? No, yo siempre digo que te pones de un lado, ¿no? No hay tibiezas tampoco, ¿no? Como en la política, también es un punto de vista y también asumes una postura en la vida cuando haces tus trabajos. Entonces yo creo que en este sentido asumimos preguntarnos pues sobre lo que está pasando en nuestras vidas, sobre lo que está pasando en nuestras comunidades, sobre nuestra responsabilidad con los ancianos. Cuando estuvimos con Chabelita, creo que la primera vez que hicimos La tiricia, ¿no? Dijimos, hay que pedir permiso, ¿no? Hay que pedir permiso a la tierra, hay que hablar con ella, que vaya bien, que no sé qué, y eso se ha quedado, por ejemplo, como una tradición en nuestras películas, ¿no? Chabela hizo la bendición de la tierra cuando hicimos La carta, habló con ella, se hace un tau, ¿no? Un ofrecimiento de agradecimiento para que podamos trabajar. Y creo que eso a la larga habla de un sentido integral, digamos, de lo cuando hacemos cine en nuestras comunidades, ¿no? Y cuando salen al público, pues algo pasa, que yo creo que el público
también conecta de alguna u otra manera, ¿no? Hablamos de un cine universal donde nos estamos haciendo preguntas que se hace todo mundo, ¿no? No sé, Chabelita, ahorita si se está haciendo preguntas acerca de la vejez o de lo que hicimos con Patrocinia o de la solidaridad o del rodaje o no sé qué, ¿no? Pero finalmente hacemos el trabajo entre amigas, entre amigos y ese es el resultado, digamos, ¿no? Una reflexión acerca de la vejez, acerca de lo que somos y como dice Néstor, si corremos con suerte podríamos llegar a viejos, ¿no? Pero ya estamos bastante cerca y quisiéramos que encontrara un eco nuestra voz, ¿no? Que no se nos tratara como niños o como niñas que no podemos decidir nuestro destino. Sí, ¿no? Es fuerte, ¿no? Esa situación, digamos, que yo creo que a cada uno de nosotros, ¿no? Nos hace también pensar lo que le preguntabas a Chabela, ¿qué va a pasar con nosotros, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotras en poco tiempo, ¿no? Porque yo recordaba, por ejemplo, yo tengo una tía para graficar también que no solamente eso pasa en el campo, ¿no? Cuando se emigra también en la ciudad. Mi tía tuvo solo un hijo y ya no estaba acá, no estaba por estos territorios, estaba en otro lado, más lejos, ¿no? Y ella estaba muy bien, cada vez que cuando él venía, ella estaba muy contenta, limpiaba la casa, desorganizaba todo y finalmente en un momento ya se empezó a enfermar, ¿no? Porque ya estaba más grande. Y estuvo la posibilidad de llevarlo a un lugar, que finalmente era un hogar. Siempre está como un poquito ahí con esa excusa que te decía Chabela, ¿no? Te vamos a cuidar, te van a cuidar mejor. Y yo vi como muy rápidamente, como decimos acá, se le vino los años encima, ¿no? Se le vino los años encima y es triste, es muy, muy triste, pero también siento que tus cortos nos muestran esta otra cara, ¿no? Esta otra, en la práctica, ¿no? La participación también de la gente mayor, así como de los niños, de los jóvenes, ¿cierto? Uno diría jugando un poco a hacer cine, ya en el caso de ustedes, Chabela más profesional, ya se ha metido en ese ámbito, que lo hace muy bien, digamos. Y nada, pues Chabela, ¿qué piensas de lo que estamos comentando, ¿no? De esto lo que ocurre, que seguramente has visto más de una oportunidad estas situaciones, ¿no? ¿Cómo podríamos cambiar esto? Como, no sé, ¿qué podríamos decir al respecto? Pues, miren, para mi parecer, sí, yo he platicado con Ángeles y con Miriam a veces, ¿no? Le digo, ¿qué va a pasar con nosotros cuando ya seamos más grandes? Bueno, yo, claro, soy más grande que ellas, ¿verdad? Pero yo me hago las preguntas, sí es cierto, están mis hijos, pero digo, no sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a pasar. Si Dios nos da esa oportunidad de llegar a más grande, más viejos, o no sabemos si mañana amanecemos o no, ¿verdad? Pero pues solamente Dios sabrá qué es lo que va a pasar. Pero pues yo sí, yo sí me siento feliz, Valorada. me siento valorada, me siento muy contenta. En ratos, claro que sí, me viene una tristeza, ¿verdad? Porque ya no están mis hijos completos conmigo y a lo mejor, pues yo digo, no sé qué vaya a pasar. Pero sí, yo sí tengo muchas ganas de seguir adelante. Y yo creo que, pues, mientras yo tenga ganas de seguir adelante, vamos a llegar lejos. Y yo quisiera, pues, agradecerle a Ángeles que
pues que le siga luchando porque tiene mucho por delante todavía que hacer. Sí, yo a lo mejor ya estoy grande ya, pero ella está joven todavía, ella puede seguir luchando, puede seguir jugando con la vida, seguir haciendo cine. Yo no sé qué más pueda hacer, pero la verdad yo estoy muy contenta con ella, estoy muy feliz, porque a lo mejor eso me ha llevado con esa tranquilidad de que pues a veces ella me da ese valor y por eso estoy acá. Sí, yo creo que tenemos que aprender mucho, ¿no? Yo le digo a Chabelita que yo aprendo de lo que hace, ¿no? Cuando tengo alguna duda, pregunto y tenemos mucha confianza, tenemos muchísimos años de conocernos. Bueno, yo toda la vida tengo de conocerla. Y en ese sentido creo que nuestra gente mayor, nuestra gente adulta tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Tenemos mucho que aprender y un montón de cosas que aprender y valorar. Hablando de nuestras ancianas y de nuestros ancianos o de las mujeres fuertes como Chabela, que todavía tienen un montón de cosas que dar y que enseñar, ¿no? De herencias y de tejidos que logramos hacer pues en este caso, entre mujeres que nos aliamos, digamos, para trabajar juntas. Creo que es importante saber que que nuestra mirada también les hace recobrar su propio valor, ¿no? Depende de cómo mires a la persona, también estás ahí haciendo que la persona recobre su propio valor. En ese sentido, a veces, y yo creo que a todos nos pasa, ¿no? A todas y a todos nos pasa que sentimos que no estamos de manera plena, de manera completa, ¿no? Y hacemos algo y la gente lo ve y entonces dices, sí, aquí estoy, ¿no? O sea, haces un bañito, haces un temazcal, das a la otra persona y ahí encuentras realmente tu sabiduría, tu generosidad. Hace rato hablaba Néstor de lo que hacen en Chirapac. Yo lo conocí en un viaje anterior, vi todo lo que hacen dentro de las comunidades, todo el trabajo que generan, también esta cultura de formar políticamente a la gente para que conozca sus derechos, para que defienda lo que su territorio en toda la extensión de la palabra, ¿no? No nada más geográfico, no nada más sonoro, lingüístico, ¿no? Sino este territorio cuerpo del que hablamos tanto, por lo menos para mí es fundamental, ¿no? Seguir rescatando todas estas, lo que dice Chabelita, ¿no? Sentirnos útiles en este mundo que vamos pisando, ¿no? Y tener esas ganas de vivir y de compartir con el otro. El cine para nosotros ha sido ese medio, pero siento que en eso encontramos y formamos comunidad. Por eso estamos con Tigualmapu, por eso estamos aquí con Chirapac. O sea, finalmente lo que nos une no nada más es la comunidad, ¿no? Sino este corazón que palpita a través del cine y ahí encontramos nuestras historias. Que es cierto lo que comentas, ¿no? En que el cine nos permite mirarnos, ¿no? Nos permite mirarnos y este espacio busca justamente, además, subrayar esto de poder conversar y poder ver, mostrar también aquellas cosas que no nos gustan, que están pasando con nosotros, ¿no? Es verdad, somos pueblos intervenidos, territorios que han sido masacrados, ¿verdad? Pero hay cosas que debemos revertir, ¿no? Néstor, te veía ahí con ganas de comentar algo. También... Sí, yo estaba escuchando muy atento a nuestras hermanas y también estaba pensando en Arcángel, en el personaje que hace Noé, que me parece
magistral, maravilloso. Yo, por ejemplo, había escrito acá que lo catalogo como un personaje amoroso, cándido, es conmovedor cómo lleva la película, pero a la vez también mm, quiere tomar unas decisiones un poco terribles porque la situación, las circunstancias, o sea, lo están empujando a él, ¿no? Él está ya perdiendo la vista, se preocupa por la abuela y finalmente, pues bueno, pasa lo que pasa, no vamos a decir qué es lo que pasa porque todo el mundo tiene que ver, pero esa parte es fuerte y nos traslada a la vida misma. En la vida nosotros también tenemos ese rol, estamos queriendo resolver problemas de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, en caso de mis padres, etcétera, etcétera, pero también tengo que trabajar, no puedo atender, bueno, no, tú puedes pensar, por ejemplo, en una ciudad, dices, lo llevo a una casa de reposo, pero tú sabes que en esa casa de reposo lo llevas, es prácticamente enterrarlos en vida, o sea, yo lo viví y sé que eso es así, y uno tiene que hacer todo el esfuerzo estar con el abuelo entre querer estar y no estar, o sea, nos teníamos que llenar. Creo necesitamos mucha fuerza, mucha paciencia. Felizmente en nuestras comunidades no pasa todavía lo que pasa en la ciudad, que ya somos muy terribles. En las comunidades todavía yo pienso que hay la esperanza de ese cariño como te decía, que te ofrece, digamos, los abuelos o las abuelas. En cualquier comunidad que vamos, o sea, el cariño está, hay poco, hay un poquito de mote, te lo invitan, hay un poquito de canchita, te la invitan, hay agua hervida, etcétera, te invitan con mucho cariño, o sea, tú sientes ese cariño, entonces te da ganas de conversar, etcétera, etcétera. Eso, eso pasa, por ejemplo, en que el Estado, los estados en diferentes países no están tomando en cuenta. Hay políticas públicas, como en el caso de Perú, por ejemplo, no sé cómo es en los otros países, que hay pensión 65, ¿no? O sea, dan la plata, pero la plata no resuelve todo. Vemos que a veces crea conflictos. Pero creo que necesitamos desde el cine, que es una herramienta importantísima, hacer esa sensibilización, llevar a la pantalla en fotografía, en historia, en todo lo que conocemos, cada realidad, digamos, de nuestros hermanos mayores, porque hay que mirar a eso, porque ya pensamos que como son mayores, ya no participan en la asamblea y ya no pueden participar en otras cosas. Yo creo que sí, ellos tienen un rol importantísimo, maravilloso, como nosotros, por ejemplo, en Chirapa, en los inicios de Chirapa, se empezó, por ejemplo, con los talleres de afirmación cultural, donde los mayores enseñaban, transmitían su conocimiento a los niños y niñas, como es el tejido, la música y otras artes, otras herramientas, las canastas, otras herramientas que se utilizan en la comunidad, ¿no? Pero hay trabajo que hacer, hay trabajo que sensibilizar, porque ahora la necesidad que te empuja que tú dejes tu comunidad y que la mayor parte de los jóvenes se trasladan, digamos, están en Huamanga, están en Lima, etcétera, etcétera, o sea, y los abuelos van siendo abandonados. Ya tenemos la película también esta de los hermanos Catacora, no me acuerdo el nombre de la película, Huiña y Pacha, por ejemplo, es una realidad cruda y que es cierta, porque se vive así, y los padres, a pesar de que están los hijos de las ciudades, se preocupan en que estudien, les envían su quesito, les envían su canchita, etcétera, etcétera, no se pierde ese cariño. Entonces, a los nietos, a los hijos que todavía, digamos, tienen fuerzas, yo creo que no deben de olvidar y hay que seguir, no sé, desde el CLAC, desde el cine, desde nuestras instituciones, desde Figualmapu, desde Chirapa, desde Ángeles, con todo ese conocimiento, yo pienso que hay que seguir luchando por este tema, ¿no? Que me pareció muy interesante, muy importante y me tocó bastante. De hecho, que la película, desde la primera vez que lo vi, a mí sí me tocó, me conmovió, es muy potente, ¿no? Sí, sí. Bueno, quiero leerles algunos mensajitos que sobre todo van dirigidos a Ángel, ¿no? Dice Noemina González, admirable mujer, dice.
Yo cuando estoy con mi abuela y mi abuelo me convierto en su confidente, ya que ellos lo que piden es ser escuchado y acompañado. No importa que me cuenten la misma historia miles de veces. El corto es muy reflexivo. Liliana Isabel Torres Magro también dice, saludos. Gran experiencia y al escucharlos y compartir esta sabiduría de nuestros pueblos. Emilia Palencia dice, hermoso título, mirar nuestras raíces, sobre todo sobre todo cuidar y valorar nuestras raíces. El Guiñor Quintuaín Folil Queche Meo Ña Ñiat Moguen, ¿no? En Mapuzungún, el mirar nuestras raíces. Román Cruz Murillo dice, saludo desde La Verde Antequera, tierra de chapulines, dice ahí. Eso es México, ¿no? México. Ahí estamos con México. Algo nos acordamos de los chapulines. ¿Eh? Ay, yo sufro con eso de los chapulines, ¿no? Mauro Báez, gran directora oaxaqueña, dice, mexicana y latinoamericana. Admirable su trabajo, ¿no? Dice Emilia Panencia, sí, Emilia Panencia dice, desde Colonia, colombianos en Temuco, dice, saludamos a nuestros amigos de Figualmapo. Bueno, eso es para nosotros, aquí que estamos ahí con Jorge y con parte del equipo ahí, con Ángel y con Morín y todo el equipo que forma parte, Valentina, Tania, para nombrarlos todos, todos que estamos ahí echándole ganas, como dicen, ¿no? Ana Delia Fernández, ahí también de La Guajira, de Colombia, saludos desde Alta Guajira, colombiana, hermanos. Tania Francisca, un gusto ver y escuchar a Ángeles Cruz, un caluroso saludo para ella, Sabel, para Chabela, ¿no? Y para todo el equipo de Guadalupe Victoria. Después, bueno, Kleina a ver, aquí dice. Cleida Cholotío, perdón. Saludos Ángeles Cruz. Me perdonan si me... Verónica Vargas. Ángeles, saludos desde Perú. Ahí de Chirapac, ahí apuntando, ¿no? Los adultos mayores han sido uno de los grupos más golpeados en esta pandemia. Ojo, ¿cierto? Y con su desaparición también se pierden las culturas. Y pregunta, ¿no? ¿Tienes en mente abordar este tema en una nueva producción, Ángeles? Esa va para ti. Como profundizarla, ¿no? Marimar Vargas, saludo desde Temuco, ahí de Trama, la mía que estuvimos la semana pasada. Y antes de, ¿qué les parece? Que antes de, ya vamos a ir cerrando, le vamos a pedir eso nuevamente que responda a Ángeles a la vuelta. Quiero comentarles que quiero dejarlos invitados para la próxima jornada que viene el jueves, el subsiguiente, que vamos a abordar el tema de la sabiduría, sabiduría alimentaria. Vamos a ver, se me perdió aquí las hojitas. Aquí está. Bueno, vamos a estar en esa oportunidad el día, veremos la próxima jornada, no este jueves, sino el que viene, ¿cierto? Un especial dedicada a la soberanía alimentaria. Conversaremos sobre la resistencia de los saberes en torno a la huerta mapuche, a la milpa. Nuevamente vamos a tener ahí alguna invitada, alguna de las mías, desde otro territorio. Va a estar la lamien mapuche María Cayumán, ¿no? Una lamien muy querida de nosotros, ¿no? La madre de Ángel, y la lamien mixteca Carmen Cariño, ¿no? Vamos a exhibir también, como hoy, una película que, atención, Néstor, se llama Sara Mama, Semilla Sagrada. También una realización colectiva, un corto, ¿no? que
que realizaron ahí en Perú, Chirapac, ¿no? Tal como en esta oportunidad hemos recogido ahí todos los mensajes que nos han llegado y hemos tratado de facilitar el acceso a las películas. Así que ustedes simplemente se van a www.figualmapu.cl, ahí en el slider, en el banner, van a poder pinchar donde está la película y directamente se van a verla, sin nada de inscripción ni nada tanto que pueda complicar. Así que ahora no hay excusa, tienen que verla, ¿no? No se pierdan todas estas producciones, toda esta programación que hemos trabajado para ustedes desde Figualmapu, con el apoyo y la colaboración de estos amigos cineastas de diferentes partes del territorio. Vamos a pasar algún videíto y luego regresamos con nuestros invitados. Yachay wasimantapas ñuqaykuqa sarata tarpunikum. Sara juranaykupaqa herramientaykunatam aristaqunikuq rutunata. Hinaspa yakuykuta aparikuspayku winiku chakrata. Kay mi Sara, kay si urjo, kay manta muichin polvo chakuna, kay china parti chaman, kay pelo chaman tanita jorontaman rispan grano chankuna producicaman, chay choclo chankuna, Sara chankuna, si mana wichimutinja, kay machuta muñan jorontallan, kay pa sutinja atopon, kay pujarpeja wakin yachaqkunaqa picante pipis mikunkum y sopa pipis. Kay pasotinja William kaytaqa ñuqayku munaspa mikuniku miski kaqtaqa aqllakuruniku ruyantañataq animalnikikunawan uywaykikunaman quykuqman paykunaqa mikukuranmi chayllapaqmi kay sarataqa tarpunchik ñuqanchikqa kayllamantam kawsanchik. Bueno, nos pillaron ahí un poco conversando ahí con nuestros invitados y nuestras invitadas, con un tema que es muy profundo, ¿no? Muy intenso. Habitualmente yo creo que a veces no siempre queremos mostrar estos rostros nuestros, ¿no? Pero que son necesarios, ¿no? Y Ángeles nos viene... cada vez que vemos una producción de ella nos viene a estremecer, ¿no? Nos viene a decir, nos baja de ese sitial y nada, pues tienes algo, una de las preguntas que señalaba ahí de Verónica de Chirapac desde Lima, Perú, ¿qué tienes? ¿Tienes algo más ahí que quieras contarnos? Bueno, ahorita estoy iniciando un nuevo proyecto, pero es sobre la infancia, sobre otra cosa de la infancia, sobre la infancia. Y después, digamos, estoy trabajando también nuevamente sobre la vejez, ¿no? Creo que son temas que me conmueven mucho y seguiré ahí pues trabajando, ¿no? Ahorita estoy trabajando el desarrollo de mi próxima película, que ojalá la pueda levantar pronto para poderla realizar, y habla sobre el duelo en las infancias. Y tengo otro guión que estoy trabajando justo para hablar sobre el amor en la última fase de vida, ¿no? En la despedida, digamos. Entonces, ahí andamos trabajando en ello. Creo que, pues, los temas no los busco yo, yo siempre sí he dicho eso, ¿no? Los temas se me presentan de una manera aleatoria, emocional, nada racional, y empiezo a escribir y a partir de ahí es donde conecto, digamos, con cada uno de los temas, y en eso estamos trabajando ahorita. Bueno, para cerrar, quisiera pues agradecer muchísimo la invitación. Siempre es muy
generoso compartir, conversar, escuchar los comentarios de la gente que nos escucha y nos ve, y gracias por su tiempo. Para nosotros siempre es un placer empezar a tejer lazos en todas partes del mundo y sabernos que somos una comunidad, ¿no? Que somos una comunidad que se entreteje a través de todo este territorio, ¿no? De toda esta tierra, y para mí es un gran placer. Muchísimas gracias por esta invitación. Mi corazón con ustedes. Kuta Ushana Nuni Tata Néstor, Nana Janet, Kuta Ushana Nuni Janicana Ketayo, Tenicanda Tuyoji Ángeles, Te Na Inga Kubuna Ketayo. Muchas gracias a don Néstor, a doña Janet, por esta invitación que nos hizo esta noche. Muchas gracias. Gracias a ambas, ¿no? A ustedes. Y gracias por esas palabras, Ángeles, ¿no? A veces por tu trabajo, pero también por esa sabiduría que nos entrega y por ese cariño que también nos expresas. Muchas gracias. Néstor. Sí, yo estaba diciendo antes que nos cortaran de que estos espacios son fuente de inspiración para la fuerza. Estando con Ángeles y con Sabel, o sea, estos 2 días, para mí ha sido muy gratificante reencontrarme con lo que me gusta. Me gusta mucho el cine, pero este cine de calidad, este cine que es lo mejor que hay en el mundo, y debemos de seguir promoviendo, apoyando a Ángeles en todo lo que hace, apoyando a Sabel como actriz. Ojalá que en algún momento las dos puedan visitarnos y estar en nuestras comunidades, donde también nosotros desarrollamos audiovisual con nuestros hermanos quechuas, shawis, yaneshas, conocer un poco y también ustedes mostrar lo maravilloso que tienen, que es muy, muy, muy profesional, muy lindo, muy bien elaborado, muy fácil de entender, muy tierno. Todas las películas de Ángeles son maravillosas. También quiero agradecerte a ti, Janet, por la invitación, y a ese equipo de Figual Mapu que hace todo esfuerzo, y mi corazón, mi cariño para todos ellos, que sigan con fuerza, seguir trabajando. No es fácil, sé que no es fácil, pero hay que seguir adelante para un poco compartir esto con todos los públicos, ¿no? Y agradecer también al público que nos ha podido acompañar. Eso sería, Janet, muchas gracias. Mañun, Ángeles. Sí, quiero mandar un saludo. Creo que esto casi no lo hago, pero quiero mandarle un saludo a mi madre. Está pasando por un proceso complicado de salud. Quiero desearle pues muchísimo cariño, muchísimo amor, que sabe que la quiero muchísimo y que le eche muchas ganas, que mi corazón está con ella, y que salga adelante. Entonces, muchas gracias a mi mamá, María Santos Murillo Nájera, por darme la vida. Gracias. Qué hermoso. Bueno, también aquí le mandamos todo nuestro Nehuen, ¿cierto? Toda nuestra fuerza, energía a tu madre, que se recupere lo antes posible, que salga, y seguro que sí, digamos, que va a ser posible, ¿no? Bueno, estamos cerrando. Yo agradecerle infinitamente. Ha sido como siempre, conversar con estos invitados e invitadas, ¿no? Siempre es un placer, nos permite justamente entrar como en las casas de nuestros amigos, de nuestros hermanos, ¿no? Y sobre todo poder disfrutar de ese trabajo y esa sabiduría que han transmitido los tres en este espacio, ¿no? Muchas gracias por compartir con nosotros, ¿no? Por aceptar esa invitación a ustedes y al público también de acompañarnos. Recordarles que el día jueves 26, a las 21 horas, viene la siguiente proyección, el siguiente programa sobre soberanía alimentaria. Van a poder ver también por 24 horas
un cortometraje, Saramama, La Semilla Sagrada, ¿cierto? Una producción de Chirapac, del Perú. Y también contarles que pronto, el próximo miércoles 18 de agosto, vamos a abrir las bases. Ya hemos entregado un primer avance de nuestra residencia audiovisual que hemos titulado Keyugun, ¿no? Keyugun en Mapuzungún quiere decir trabajo colaborativo, ¿no? Este trabajo mutuo, ¿no? Eso que se da entre las comunidades, entre la gente, ¿no? Ese trabajo que apunta también a autoformarnos, ¿no? Y que espera, digamos, que existan muchas más ángeles en el cine como ahora, y que ojalá, ¿no?, salgan desde acá, desde el territorio mapuche. Así que bueno, estén atentos, es una residencia que va a ser, dada las circunstancias, virtual, va a estar a nivel de todo lo que es el territorio de hoy día de Chile, y también para Gualmapu, ¿no? Gulumapo y Puelmapo, así que atención ahí los mapuches del otro lado de la cordillera. Y bueno, Punmay, muchas gracias, Mañún, Fentren Mañún, a quienes nos están acompañando esta noche, infinitas gracias nuevamente, esperamos pronto, muy, muy, muy pronto tenerlos acá con nosotras, visitándonos, compartiendo teniendo la oportunidad de que el público pueda compartir el trabajo de Ángeles, también de Chirapac, ahí que habitualmente no están, y Chabela. Pues muchas gracias, Chabela, por aceptar la invitación, por tu talento, por tu trabajo, por tu compromiso con el cine, con la comunidad, y nada, pues, así que un abrazo para todos y todas, y Peucayal, Punmay, ¿no? Y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.